Bueno, muy amable Rosita, y nuestro saludo de bienvenida como todas las tardes, noches, de lunes a viernes a quienes nos acompañan aquí en estos eventos académicos y escenarios de análisis, de debate, de reflexión, de pensamiento alrededor de temas tan importantes, y en este episodio específico relacionado con la noticia más importante que tiene al mundo entero en vilo por las consecuencias que está teniendo, las que van a venir a mediano, a corto y a largo plazo. Es desde luego impredecible, nada está escrito en nada, pero todo apunta a que las consecuencias de esto van reorganizando el orden mundial, van recomponiendo algunos caminos y complicando otros, y mientras a uno les favorece algo, a otros les afectará muchísimo. Y Dios permita que Colombia no va a terminar ni inmersa en ese conflicto, ni afectada en forma sustancial por el mismo, en el evento de que las cosas, como parece que tienden a ser, pudieran complicarse más de lo que ya están. El anuncio de la visita del presidente Biden a la OTAN en Bruselas está previsto para el miércoles o jueves de la próxima semana. Pero claro, ya están adelante todos sus equipos de negociación, de asuntos políticos, de asuntos internacionales, de temas militares. Todo está ya en camino para unas reuniones previas de la OTAN, otras reuniones previas de los ministros de defensa de los países asociados a la OTAN, y desde luego para que tengan una agenda muy concreta, muy ejecutiva, donde se tomarán algunas decisiones y de las cuales el mundo estará muy atento al discurso que dé el presidente, o el comunicado que firme, o lo que se produzca como consecuencia de esa reunión. Y hemos venido haciendo el recorrido cronológico y analítico de los eventos que vienen sucediendo, que hasta el día de ayer, en la tarde de ayer, que hicimos el último balance con base en la información más actualizada que se conseguía en medios especializados y en documentos serios, no es nada halagüeño, e infortunadamente para el análisis que tenemos en el día de hoy tampoco se ve nada halagüeño, sino que la situación está en un statu quo referente al de ayer, pero con tendencia a seguir decreciendo en las posibilidades de alguna solución inteligente a este problema. Y el asunto es que cuando las cosas se vuelven crónicas, como podría ocurrir en este evento, cuando los sucesos se vuelven crónicos y ya la misma humanidad se acostumbra a que no hay otra solución sino convivir con eso, es muy grave, porque le estaría dando la razón al señor Putin de seguir agrediendo a Ucrania, de posesionarse finalmente de Ucrania, de imponer su punto de vista, y cuando se le dé la bendita gana, ir a invadir otro país y seguir con el mismo argumento de es que todos son rusos y que es lo que esté reconstruyendo la unidad eslava, y que él no quiere afectar a nadie, pero que la única forma que entiendan su forma de hacer la paz es que le acepten lo que él propone, y que respecto a lo que tiene Rusia no hay nada que negociar. Rusia está defendiéndose de una agresión y defendiendo su integridad. Entonces, ante esas posiciones tan tosudas, tan complejas, los hechos que vamos a referir hoy tampoco traen mayor posibilidad de avance o de cambio sustancial. Comencemos porque por el mismo lenguaje, una declaración del señor Joe Biden ayer, que la dijo en público y llamó criminal de guerra a el señor Putin. Aquí hay que tener en cuenta varios aspectos. Que lo diga el presidente de Estados Unidos se convierte en una declaración política, para algunos provocadora, para otros necesaria. Nos parece que sí es necesaria que se diga, pero tiene, como todo en esta política de alto nivel, unos puntos dentro de esa cadena de eventos de sensibilidad que pueden afectar muchísimo en forma negativa lo que se pretende.
porque lo está diciendo el presidente de Estados Unidos. No es una declaración oficial, así lo diga él, por una razón, porque en la diplomacia, en los canales internacionales, lo que tiene validez jurídica, lo que tiene validez política y lo que tiene validez mediática es lo que se publica por medio de las secretarías de Relaciones Exteriores o de los ministerios de Relaciones Exteriores, que son la voz oficial de los gobiernos. Entonces, cuando un presidente dice alguna declaración, pues se sobreentiende que eso es lo que está pensando la cabeza del Estado, pero no se asume como una posición oficial hasta que no la publica el Ministerio de Relaciones Exteriores, que en el caso de Estados Unidos se llama Secretaría de Estado, que ha sido desde 1900, cuando la ocupaba el señor John Hay, para muchos americanos en especial, los conservadores y los ultraconservadores, el mejor secretario de Estado que han tenido en toda su historia. Otros dicen que fue John Quincy Adams con el tema de América para los americanos, y otros dicen que los dos, y otros le agregan a Henry Kissinger, que todavía vive, un gran estadista y un hombre de una visión impresionante, y al parecer el último gran estadista que tuvo Estados Unidos en los altos cargos, para algunos, para otros era el mandadero de Nixon, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces aquí el tema es que el presidente Biden lo dijo, y tiene claro una implicación fuerte, porque es la declaración, así no se diga que es el documento oficial, pero es la declaración del presidente, que nada menos que de Estados Unidos. Y a esto le agregamos que hoy le volvió y dijo, pero le agregó otros adjetivos. Entonces ya se vuelve más tirante la situación, porque repito, no se ha producido la declaración oficial del Departamento de Estado. Pero si un día le dice, usted es un criminal de guerra, y al otro día le agrega, usted es un maldito criminal de guerra, ya se va pasando más a oscuro, porque la primera declaración es fuerte, pero si la segunda le agrega un adjetivo, ya las cosas se complican más. Entonces, ese punto para tener en cuenta previo al viaje de Estados Unidos y a la forma como queremos que nos orientemos para contestar la pregunta del día de hoy. Aquí vemos otro mapa de la situación como está allí. Esencialmente no ha cambiado el esquema que hemos venido refiriendo y analizando de muchas batallas terrestres que no son batallas formales, porque todas son más o menos en áreas urbanas o en periferias, entonces no se presentan posiciones fortificadas al estilo de una guerra tradicional, sino que son posiciones semifortificadas que lo que hacen es retardar el avance, canalizar el avance, impedir al adversario la captura de terreno crítico, privar al enemigo de los recursos necesarios y de desgastar al adversario. O sea, se están cumpliendo los 5 fundamentos de la defensa, que nos los aprendemos de memoria cuando vamos a los cursos de ascenso, los militares, porque toca aprendérselos de memoria para las exposiciones y para los juegos de guerra y para los puestos de mando y para la justificación de lo que se expone. Entonces tiene que aprenderlo de memoria, pero de una manera analítica, no recitarlo, sino saber. Entonces, repito, lo están privando de los recursos necesarios, le están canalizando el ataque por donde quieren llevarlo a otra trampa, le están privando de los recursos necesarios que requiere una fuerza en avance, así tenga atrás una buena línea de comunicación que está abasteciendo, está causándole afectaciones a la moral de la tropa rusa, porque ya vamos a ver algunas cifras y algunos datos que podrían ser ciertos, que de ser ciertos indicarían que sí hay una afectación psicológica de las fuerzas terrestres. Pero también vemos que al mismo tiempo que se desarrolla esta batalla terrestre o esta batalla semiterrestre, porque tiene apoyo aéreo, se han incrementado de una manera matemática y geométrica la cantidad de bombardeos nocturnos o del inicio de la mañana, at dawn, al amanecer. Ya se volvió común que cada mañana a las 5 o 6 de la mañana viene el viaje de bombas más impresionante contra población civil. Y ayer decíamos aquí en este mismo auditorio que había subido a 7 y que ojalá hoy no fueran 9. Pues ni siquiera tuvimos el acierto en la matemática. Hoy fueron 16 bombardeos a sedes
o a sedes habitacionales o a sectores habitacionales solamente en la ciudad de Kiev, en la capital, solamente en la capital. En las otras ciudades también hubo más bombardeos que no se cuantificaron exactamente, pero el tema sigue. Y vemos que hay ciudades que ya fueron, o hay terrenos que están en este momento controlados por los rusos, como están aquí en color un poco como guayaba, un poco como rosado, pero vemos que en las ciudades no, algunas ciudades han caído, ¿sí? Pero no están controlando a los rusos porque saben que donde se queden en las áreas urbanas es el peor error táctico que puede cometer una fuerza de ocupación después de la Segunda Guerra Mundial. Quedó demostrado que una fuerza de ocupación que se quede en un área urbana es el paso inicial para desatar un infierno. Y además han salido siempre perdiendo los que la ocupan y finalmente tienen que retroceder. Entonces el señor Putin ha analizado eso, su Estado Mayor lo ha analizado, no son tan malos analistas como pretenden presentarlos desde Occidente o desde la propaganda ucraniana, son militares de carrera, son estudiados y son... El ruso de buen nivel es siempre de tendencia científica. Lo que no pueda probar no lo asume en forma de juicio de valor. Y el ejército de allá no es de excepción. Ahora, que los soldados no son científicos, pues que en ningún ejército los soldados son estrategas ni tácticos, pero los comandantes sí y saben lo que están haciendo. Sin embargo, una cosa es lo que se planea y otra cosa es lo que tiene cualquier unidad militar ya cuando llega a enfrentar el combate con las dificultades que significa guiar hombres que no todos piensan igual, no todos actúan igual, en climas complejos como el que está ahí, con dificultades que se presentan, porque en la guerra siempre hay lo que se llama situaciones de conducta o de conducción. Y el plan puede quedar perfecto, pero después de que da la línea de partida y línea de contacto, se pueden presentar N circunstancias a cualquier tropa. Entonces vemos que los combates continúan, que las áreas urbanas están algunas ya rodeadas y controladas en términos generales por los rusos, pero que no las están ocupando, no es porque no hayan podido solamente, porque en algunas ciudades ya han entrado, ya han hasta destituido los alcaldes y todo eso que hemos leído por los medios. Lo que pasa es que entienden que no se pueden quedar allá metidos en las ciudades porque si les han dado duro, en el recorrido ahí en las ciudades son presa de atentados por todos los lados. Pero sin embargo, la misma dinámica del conflicto los obliga a entrar y por eso lo que hacen es la táctica que es muy criminal de bombardear las sedes civiles e ir destruyendo las ciudades con el fin de avanzar. Entonces ahí vemos que en los tres sectores que hemos hablado siempre, el del norte, el del nororiente y el del sur, la acción continúa, que en la zona de Donbass, que ya estaba ocupada por fuerzas rusas, o sea, esta aquí al oriente, tampoco han podido avanzar mucho porque tienen dificultades para llegar a ocupar esta zona. Y no porque el terreno se lo impida, sino por la misma dinámica del conflicto y porque no quieren que de pronto a ellos les pase lo que le quieren causar a los ucranianos, que es cortarles las líneas de abastecimiento en la retaguardia. Entonces las fuerzas rusas también saben que donde pasen esta línea, como la han sobrepasado varias veces, y queden aquí metidos de pronto en medio de algo que controla por la retaguardia, los ucranianos pues quedarían unidades expuestas a que las desaparezcan por falta de abastecimiento y apoyo. Y contar con que la Fuerza Aérea viene a apoyarlos es muy difícil porque ya está demostrado que con los misiles estos jóvenes ucranianos son muy hábiles y los pueden golpear y como la avispa golpea y se pierden y puede venir después la Fuerza Aérea a bombardear y bombardear en el vacío. Es más o menos en otro esquema, en otro territorio, en otro escenario, en otro teatro de operaciones, lo mismo que le pasó a Estados Unidos en Vietnam y lo mismo que le pasó a Rusia o a la Unión Soviética en Afganistán en la época de finales de los 80. Que las guerrillas, en el caso de Afganistán, muyahidines, llegaban y golpeaban y claro, Rusia inmediatamente mandaba a los bombarderos a destruir todo y lo que hacían era afectar población civil o dañar infraestructura o lanzar bombas al vacío porque no los encuentran, porque no son unidades fijas, porque no están
formados esperando, sino que son unidades tipo guerrilla que se mueven, que tienen una defensa móvil y una defensa de fuerza orientada permanente, y a grandes rasgos a nivel estratégico están haciendo un movimiento retrógrado hacia diferentes sitios que está muy bien dirigido por el alto mando ucraniano, y que el ganador ha sido el señor Zelensky, que sale como el héroe, pero es el alto mando ucraniano el que está dirigiendo todo esto y hasta el momento les ha rendido. Ahora, ¿qué ha garantizado eso? Que todo el occidente aún, a pesar de que ya lo han bombardeado varias veces, tiene mucha frontera porosa por la cual sigue entrando armamento y sigue entrando apoyo de alimentación y otras cosas a Ucrania, y eso ha garantizado que todo esto subsista, y que a pesar de que la bolsa de color guayaba o de color rosado ha aumentado a favor de los rusos, no han podido ni controlar las ciudades ni impedir que se abastezcan, porque todavía siempre encuentran una rendija por donde colarse. Es un juego, como decíamos, como el gato y el ratón. El punto es que si Rusia lograra con la Fuerza Aérea destruir toda la infraestructura de apoyo aquí al occidente, que es grande, de puentes, de carreteras, de ferrocarriles, etcétera, y lograra meter tropas a controlar esto, ya cambiaría la situación. Pero sabemos que se está haciendo un principio, se está aplicando un principio por parte de Rusia, que es mantener la masa concentrada en los tres ejes de la penetración, que es el término técnico, para que de una manera sostenida se consolide lo que quieren como tres objetivos primarios, que son Kiev, Kharkiv y el centro de Ucrania, para poder seguir luego hacia el occidente. Eso se deduce en forma estratégica que es así. Es el plan que tiene el señor Putin, y por eso él dice que el avance va progresivamente bien, porque si miramos lo que no está dentro de la segunda fase, que podría ser la que digo yo, de pasar al occidente, pues vemos que ya está logrando prácticamente lo que hemos dicho desde el principio, que era el oriente del río Dnieper, todo el oriente del Dnieper y la península de Crimea, que ya la tenían. Entonces, tal vez a lo que se refiere Putin de que la ofensiva va bien en ese sentido, está, está entre comillas, acertado o parcialmente acertado. El punto, como lo vamos a ver, es que parece que las pérdidas o las bajas, el cálculo de bajas, que eso lo hacen todos los estados mayores del mundo en operaciones, inclusive el de Colombia al fin aprendió a hacerlo en la parte de las guerras de guerrillas, eh, se calcula que va a haber pérdidas. En todas las guerras se calcula de entrada en una operación que va a haber pérdidas. Y parece que el cálculo ahí sí no les cuadró, porque ellos sabían, no es que lo sorprendieron, y como dicen por ahí algunos analistas de los medios, que se llevaron la gran sorpresa. No, ellos sabían a la guerra que se enfrentaban. Es más, si lo sabíamos nosotros aquí, que no estamos allá y que no estamos con toda la información, y lo sabíamos aquí, que era el tipo de guerra que iba a dar Ucrania, mucho más razón para entender que ellos allá, con la inteligencia metida en el terreno, sabían exactamente lo que les iba a pasar. Lo que ocurre es que no estaban preparados, tal vez psicológicamente, ni siquiera metodológicamente, para enfrentar esa agresión, y que no calcularon bien, eso sí, esa moral combativa que tiene el pueblo ucraniano y esa disposición que tienen en este momento para morirse en su ley, y que han captado rápido la idea estratégica, que eso también es importante entenderlo, que quien se integra como voluntario a la fuerza revolucionaria rápido asimila el esquema mental y rápido se adecua a esta forma de trabajo, porque hay un sentimiento nacional de defensa a su patria y un sentimiento bien interesante de integrarse a este esquema de combate. Por eso lo hemos dicho desde el primer día, esta nueva modalidad de movilización nacional y de integración de la población civil a la guerra regular o a la guerra convencional, le está dando ya muchos insumos, muchas herramientas, muchos argumentos a los estrategas y a los formuladores de la doctrina militar del mundo, en que es una nueva forma de las guerras que vendrán, por lo menos a mediano plazo, y Dios no lo quiera que ésta se amplíe, porque seguirá manejando el mismo esquema, que parece ser el que podría tener de tendencia
con el riesgo de que en algún momento se utilicen armas de destrucción masiva. Pero por lo pronto, sin ser alarmistas ni exagerados, parecería ser que esta es la nueva doctrina y que los ejércitos tienen que asimilarla rápido, porque por ahí podría estar evolucionando el problema. Pero sigamos analizando. Aquí dicen algunos oficiales de Estados Unidos que le dan información a la prensa que la moral de las fuerzas rusas indica que está muy baja porque aumenta el número de tropas o está ascendiendo, está creciendo, está trepando y que eso está amenazando, desde luego, su moral. E ilustran ese análisis con esta foto de un tanque, de esos tanques de la era soviética, grandotes, más bien como poco flexibles y poco recomendables para este tipo de guerra, porque se convierten en mastodontes al lado de las pulgas y la pulga lo pica por detrás, el mastodonte da la vuelta y la pulga vuelve y lo pica porque el mastodonte jamás podrá morderla. Es más o menos el ejemplo que significa aquí. Y al lado derecho, en un informe desclasificado que tiene que ser de la CIA o de las fuerzas militares publicado en Washington, dice que en 3 semanas han tenido pérdidas por más de 7.000 soldados, o sea, entre muertos, heridos, desaparecidos y capturados, que han perdido más o menos 7.000 marinos o 7.000 soldados, y lo comparan con la famosa batalla de Iwo Jima, donde supuestamente los soldados americanos subieron y pusieron una bandera y lo han convertido en todo un símbolo nacional, y todo el que pasa por Washington compra el souvenir con la bandera de los soldados allá levantándola. En esa batalla perdieron una buena cantidad los soldados, los infantes de Marina de Estados Unidos, y dice que este número es superior, o sea, las pérdidas que han tenido en Ucrania los rusos son superiores a eso, y hacen la comparación de que si esa fue la batalla que más tropas perdió Estados Unidos en una guerra regular, pues quiere decir que a Rusia le está yendo mal. Pero pues es un informe de inteligencia, no es un informe oficial, ni hay una fuente que lo confirme. Entonces puede que no sean 7.000, puede que sean 3.000 o puede que sean 10.000. Pero sí hay una realidad que este equipo de mastodontes que estaba más hecho como para causar efecto psicológico, como para amedrentar, no les dio resultado, y que esa acción del grupo que pica como la pulga por un lado y el mastodonte da la vuelta para morder, la pulga vuelve y lo pica, está aquí graficado en esa cantidad de tanques grandes. Claro, que los rusos no son tontos, sino, no es que no hayan descubierto, no han dado cuenta que les está pasando eso, tienen que estar reevaluando, y por eso se teme que eh, la acción sea un poco reducida en la parte terrestre, menos maniobra terrestre y más acción de bombardeo permanente. Y es ahí la razón por la cual el señor Zelensky insiste tanto en que le cierren los cielos, o sea, que ya haya una fuerza internacional que le diga a Rusia: si ustedes se meten allá, entonces los cazas de nosotros los bajan, entramos en combate, y pues eso sería una guerra mundial, ¿no? Porque los únicos que tienen la capacidad de hacer esa medida son o la OTAN o los chinos, pero China no lo va a hacer porque es de los mismos. Entonces se sobreentiende que sería la OTAN. Entonces ahí vemos que hay unas cifras y hay unas análisis, pero en síntesis sí ha tenido muchas pérdidas terrestres Rusia, porque seguramente el mal cálculo, no estoy diciendo que sea ese, sino que probablemente el mal cálculo de Rusia fue que pensó que con estos armatrostes grandes, porque imagina una máquina de estas, lo que ruge y el poder que demuestra, iban a impresionar a los ucranianos, y que los ucranianos iban a vencer por temor a ser víctimas de ser aplanchados por estas máquinas. Pero como los cohetes americanos resultaron tan efectivos, entonces ahí fue donde se volteó la torta. Pero seamos concretos, eso no quiere decir que el ejército ruso esté derrotado, ni que Ucrania haya ganado todas las batallas, ni que toda la publicidad que le han dado al señor Zelensky lo vaya a hacer de pronto meterlas de caminar y comience a navegar y a divagar sobre su ego y cometa errores que pueden ser graves para la guerra. Entonces aquí siempre en operaciones militares, así sean pequeñas como las que hacen en Colombia,
siempre se les recomienda a los comandantes que tienen algún éxito no ser triunfalistas, porque en la guerra es como en todo, como en los negocios y como en todo. Un día puede ir de maravillas y al otro día puede ser un fracaso total, como en un campeonato de fútbol. Un día le pueden ganar al Real Madrid y al otro día pierden con el Boyacá Chicó. Bueno, aquí vemos nuevamente lo que hacemos el ejercicio de todos los días, de mirar algunos titulares de la versión más reciente del New York Times, que es el periódico mejor informado y el que mejor informa sobre este tema, porque está al día y tiene sus corresponsales allá y es en vivo que está permanentemente dando la información como lo vemos aquí, live. Entonces dice que mientras las fuerzas rusas eh, van perdiendo tropas o se afecta la moral, también hay una afectación a los civiles. Y demuestran aquí que en otro artículo muy conmovedor, leerlo, muy impactante, es cómo, cómo Rusia está destruyendo la ciudad de Kharkiv, que la tenemos ubicada al nororiente. Desde el principio ha venido atacándola, la tomó, recordemos que la tomó prácticamente como a los 3, 4 días de la invasión, pero tuvieron que retroceder inmediatamente porque las pérdidas que se les estaban presentando no justificaban para ellos quedarse ahí. Entonces al retroceder vuelve el enfrentamiento, vuelve el intento de tomar la ciudad, vuelve el bombardeo sobre la ciudad y es como un esquema repetitivo que a la final quien más moral de combate y más resistencia tenga vence. Y si a Rusia se le lograra bloquear su poder aéreo, les tocaría salir con el rabo entre las piernas a las tropas terrestres, porque esas guerrillas las enloquecerían y si les traen más tropa terrestre, es entre más grande el adversario, más duro es el golpe de la caída. Luego aquí dice un titular que Estados Unidos le agrega unos drones kamikaze, que eso lo veremos enseguida, y otros titulares. Pero vemos, lo importante que queremos resaltar es que ya por 3 semanas en la primera página del New York Times, todo el tiempo dedicada a información de la guerra, cómo era en la Segunda Guerra Mundial. Y aquí en la noticia de hoy, el titular es que ayer lo vimos parcialmente, el bombardeo a un teatro en la ciudad de Mariupol, donde los rusos sabían que había niños, había señoras y había refugiados, pero seguramente la inteligencia lo que les dijo no está probado, no lo ha dicho nadie, es una suposición que hacemos desde esta orilla, es que allí se están escondiendo los que utilizan los rockets para golpear a los tanques. Y entonces, sin compasión, viene Rusia y le da todo eso porque sabe que es la forma de ablandarlos. Igual que hicieron las FARC en Bojayá. Sabían que los atacaban estaban dentro de la iglesia ese domingo y no dudaron un minuto en lanzarle los cilindros a la iglesia. Igual que hizo el señor Putin cuando los terroristas se tomaron un teatro, los musulmanes, y ordenó que le metieran gas para que no quedara, así murieran todos los que estaban adentro, pero no quedaba tampoco ningún terrorista con vida. Entonces aquí lo que están haciendo es eso, no importa cuántos civiles mueran, lo importante es que vamos a eliminar a los que no están eliminando a los soldados. Es una lógica diabólica, pero ese es el entendimiento como lo están haciendo. Entonces en ese teatro todavía en el día de hoy estaba saliendo gente con vida y finalmente no se supo cuántos estaban vivos. Aquí vemos una foto de un soldado que está dando instrucción de cómo se maneja el misil que tanto daño le ha causado a las fuerzas rusas. Pero el titular dice otra cosa. El titular dice que Estados Unidos le adiciona drones kamikazes a las armas que le está entregando a Ucrania. ¿Y qué son los drones kamikazes? Son unos drones pequeños cargados de explosivos que un soldado los puede llevar a la espalda en su backpack o su morral y en él tiene ese dron listo. Entonces, cuando ubica una columna de tanques, inmediatamente echa el dron a volar y con un control remoto, como se juega con un dron o como se maneja un dron, lo va orientando hasta que le da al tanque. Y hasta donde se sabe por la inteligencia de Estados Unidos, todavía Rusia no ha desarrollado una tecnología para esos drones. Parece que los únicos que tienen esa tecnología para combatir esos drones por ahora son Estados Unidos e Israel y seguramente Gran Bretaña, que es el socio directo de Estados Unidos. Pero es un elemento muy efectivo porque es un dron pequeño cargado de explosivos y después de que vuela y se artilla en el aire, no es sino que quien lo maneja lo vaya guiando
y el dron va persiguiendo al tanque y así el tanque haga maniobras, pero imagine un tanque tan grande como esos, ¿qué maniobra puede hacer frente a un dron que viene a una velocidad superior? Puede que le haga una sola esquivada, pero cuando vuelve a tomar posición, ya el dron lo tiene nuevamente ubicado. Y si la persona que lo maneja es muy hábil, como son hábiles los muchachos de hoy en día para jugar con todo eso los dedos, pues es objetivo batido. Entonces, eso sí tiene preocupado más a los rusos, porque quiere decir que si ellos continúan con las fuerzas terrestres, por ahora no tienen la tecnología ni la facilidad de dotar, por lo menos a los que ya están dentro del territorio ucraniano, para repeler ese ataque o para repeler esos drones. Entonces, habrían que desarrollar una tecnología, como decir, una defensa, una capa aérea como la que tienen Israel para contener todos los misiles que les envían desde la Franja de Gaza o desde el sur del Líbano o desde el oriente allá en la Cisjordania. Tienen, eso sí lo tienen. Y cada vez que el sistema aéreo detecta que viene un misil o un cohete, sale, lo destruye en el aire. Habría que dotar a los tanques con eso para que los tanques tengan la facilidad también de hacerle fuego de respuesta a un dron, pero no lo tienen por ahora y entonces esto se les convierte en un dolor de cabeza. Y ya en el paquete que anunció el señor Biden ayer va una buena cantidad. Entonces, ¿cuál se supone que es la respuesta de Rusia? Más bombardeo contra la población civil para que las fuerzas terrestres de Ucrania se abstengan de utilizar los drones porque saben que por cada dron que ellos lancen van a tener un castigo peor contra la población civil con la aviación. Entonces vemos la crueldad que se está manejando aquí y que tampoco da opción a mucha opción a los cambios. Aquí vemos que no solo el titular que nos dice que muchos de los sobrevivientes del teatro ya están a salvo, sino que también muestra una foto de un soldado ucraniano cuidando un cargamento de misiles dentro de un sótano. Afortunadamente parece que allá han seguido construyendo pensando en la guerra, que eso casi no ocurre por aquí en estas tierras de hacer sótanos, y allá sí las construcciones tienen sótanos. Entonces la gente ha encontrado dónde refugiarse y han encontrado también que esos sitios se convierten en depósitos de armamento. Pero nada conveniente, lo sabemos todos, quienes hemos tenido manejo de armas y hombres armados, que haya personas civiles al lado de donde están explosivos y minas y cohetes y armas y municiones, porque eso es un riesgo grandísimo. Además que si eso llega a ser golpeado por una bomba, la explosión puede producir una tragedia. Pero la guerra es así y no hay otras formas de manejarlo y por ahora les tocó de esa manera. Aquí vemos también que otro titular, que sobrevivientes están saliendo o están del teatro bombardeado y resalta esto. Ustedes ven estas letras que están aquí y que están aquí. Dice que eso quiere decir niños en idioma ruso, que ahí está escrito niños. Entonces que sí, la Fuerza Aérea no ha salido a golpear con objetivos predeterminados por inteligencia, sino que está golpeando de manera indiscriminada. Deben mirar que como pueden detectar cuáles son las coordenadas de este par de sitios, no vayan a asesinar a personas civiles que estén allí y mucho menos a niños. Pero al parecer eso es caso omiso para la aviación del señor Putin y golpearon ese teatro. No se sabe cuántos muertos hay o si hubo muertos, pero sí en el día de hoy estuvo saliendo gente de todos esos escombros y lo que quedó del ataque. Aquí vemos lo que está pasando en la ciudad de Kharkiv, que es el nororiente, que como decimos al principio la tuvieron, según los rusos ya la tenían tomada, y los ucranianos no lo permitieron, y ahí vemos que la devastación sigue y sigue. Y si esta ciudad tiene tanta importancia para conducirla a la rendición de Ucrania, imaginemos cómo será, y si le han causado todos estos daños, cómo será lo que le han causado a Kiev, que es la joya y la corona, es el objetivo final. Es como dicen los comentaristas deportivos, es la cereza del postre. Y aquí vemos otra
medida de las que sigue calentando más el ambiente. Hoy la Cámara de Representantes de Estados Unidos votó para suspender definitivamente todas las actividades normales de comercio de Estados Unidos con Rusia. Recordemos que las sanciones han venido gradualmente, unas para acciones de bancos, otras para determinados productos, pero aquí ya son todas las relaciones comerciales. Y al romper las relaciones comerciales falta es que se rompan las relaciones diplomáticas, que de hecho están muy tensas, todavía tienen embajadores en ambos lados, pero según lo que dicen los medios internacionales, no volvió a haber comunicación directa entre los delegados diplomáticos rusos y el gobierno de Estados Unidos en Washington, ni entre los delegados de Estados Unidos y el gobierno ruso en Moscú, sino que todo ha sido más o menos por telegrama o por terceros, y eso es gravísimo porque ya cuando no hay comunicación en ese lado, es como el preludio de la guerra, es el paso siguiente a que se expulsen los embajadores, a que se expropien todas las redundancia, propiedades que tenga cada ciudadano de ese país y que definitivamente se puede hasta encarcelar a los nacionales de un país o concentrarlos en campos de concentración para evitar el espionaje. Eso ha ocurrido en todas las guerras y más ahora podría suceder eso. Entonces los americanos que vivan en Rusia, que no sabemos cuántos son, pero hay gente que vive allá que es de nacionalidad americana, serían encarcelados, serían llevados a campos de concentración e igual haría el FEMA en Estados Unidos, siguiendo las instrucciones del gobierno nacional, concentrando en unos sitios específicos a los rusos. Allá puede llegar eso. No ha llegado a ese nivel, pero es un paso anterior lo que acaba de ocurrir. Si ya rompen todo tipo de relaciones comerciales, entonces pierden las empresas de ambos países los negocios que tengan, porque ¿quién le paga a quién? ¿Quién acepta responder por? Pierden los funcionarios. Habrá gente que es de los dos países que trabaja de un lado a otro y no tiene nada que ver con la guerra, la sospecha de que están metidos en espionaje tenaz. Afecta a los empleos en lado y lado porque al fin y al cabo el comercio genera mucho empleo. Es decir, son decisiones que van causando más tensiones y que van induciendo a que las cosas se compliquen más y más. Y vemos aquí también que ha ocurrido un fenómeno. En Europa había mucha xenofobia, claro, en especial con los musulmanes, pero también entre ellos. Sin embargo, este fenómeno de los casi 3 millones ya de desplazados que ha producido Ucrania ha causado una sensación diferente y vemos por los medios, escuchamos por la radio, leemos en los periódicos, en las revistas que están diciendo que gente viene desde Portugal, desde España, de Italia, a los países fronterizos, recogen refugiados y los llevan. Ahí hay un gesto humanitario grande y demuestra que en apariencia no habría más hostilidades o por lo menos están suspendidas, pero ahí se corren muchos riesgos. Ahí es donde comienza la trata de personas que convierten a las mujeres en prostitutas, a los niños, los roban, los desaparecen y se repiten las historias que ya hemos visto en mil películas y documentales y análisis, porque es gente que está completamente desprotegida, que tiene un impacto psicológico terrible, que muchos salieron y dejaron a sus hijos con familiares o con amigos en unas situaciones que son impredecibles, se regresaron a combatir a Ucrania como están haciendo muchos, y entonces ahí es donde se presentan los problemas. Si la guerra se extiende ya a Polonia o a los países fronterizos, pues esa gente queda en igual de dificultades, entonces los dramas humanos se multiplican. Esta decisión del señor Putin sí definitivamente es lo peor que le ha pasado al mundo en los últimos 20 años. Y aquí vemos otro titular que es una crónica periodística muy extensa que hace un medio estadounidense con periodistas presentes en el sitio, que dice que las ciudades que están controladas por los rusos, no ocupadas porque no van a querer ocuparlas a sabiendas de lo que les pasa, sino controladas, los testigos describen solo llamas y ruinas, solo incendio y ruinas, mucha destrucción, y la foto más ilustrativa no podía ser. Y las personas sobreviviendo en medio de toda esa tragedia, en pandemia, con las infecciones que se desatan en una
guerra por los muertos, por el polvo que generan las destrucciones, las partículas de la pólvora, todo eso va causando problemas y con ese invierno que todavía está terrible lo que se está viviendo en esa situación. Esta foto, pues, impresionante de los daños que causan los bombardeos, una persona llorando ya ante un fallecido que está tapado con la sábana untado de sangre, pero dice al mismo tiempo que Ucrania hoy reclama o se autoadjudica que derribó 10 misiles y aviones rusos. Eso es probable, pero eso no cambia sustancialmente lo que estamos viendo en la foto, la destrucción y el ataque contra los civiles. Otro titular que ya es reiterativo: no hay agua, no hay gas, no hay electricidad y docenas de personas son evacuadas mientras los combates sacuden los suburbios de Kiev. Y ahí vemos a una pobre señora ya de avanzada edad que le están ayudando y la sacan de Guatemala para llevarla a Guatepeor. La sacan de un suburbio bombardeado y la llevan para otro que ya está en la lista de los bombardeos. Imaginen el drama de una señora que ya está en los últimos años de su vida, tener que soportar eso, pero ya no es la única, son muchas personas que están viviendo eso, que no los han podido sacar porque las condiciones de salud no lo permiten. Entonces, si las cosas siguen así, pues finalmente terminarán muertas debajo de un poco de escombro de esos, o muertas de inanición o por falta de atención médica, porque es imposible atender heridos, atender muertos y cada vez los hospitales más limitados en recursos. Por eso el señor Zelensky, que ha aprovechado los medios y lo ha hecho muy bien, también insiste en más sanciones contra el Estado terrorista de Rusia. Aquí en la Fundación siempre hemos dicho que lo que está haciendo el señor Putin es un terrorismo de Estado, porque está utilizando los medios del Estado ruso para aterrorizar a Ucrania, a Europa y al mundo. Es terrorismo lo que le está haciendo. Y esa metodología de guerra tiene una forma de terrorismo que en táctica militar, en estrategia militar se llame ataque contra posiciones fortificadas o guerra urbana de guerrillas o guerra contra partisanos. Son formas militares de definirlo, pero en forma ética, en forma moral, es terrorismo de Estado del Kremlin contra un país que está en inferioridad de condiciones militares y sobre todo porque está atacando a la población civil y está cometiendo crímenes de guerra, como se lo dijo Biden 2 veces. Y aquí viene otra de esas noticias que suelen suceder en las guerras, es que hay un perdedor y otros ganan de acuerdo con el renglón o el sector que se afecta. Entonces, por ejemplo, a Rusia se le afecta en este momento por todas las presiones internacionales que tiene, se le afecta la exportación de trigo y le aumenta a India el pedido que está pidiendo en el mundo. Entonces aquí comienzan a aparecer varios juegos geopolíticos. India es aliado de Estados Unidos, lo veíamos ayer. Es aliado de Gran Bretaña porque eso es como, todavía es como una especie de colonia independiente, aunque no es compatible decir colonia independiente, por eso lo subrayamos y lo ponemos entre comillas, pero India todavía tiene mucha relación y dependencia con Gran Bretaña. Entonces, si el trigo que produce India está pidiendo más demanda porque no se compra el ruso, entonces podría ser que no India, que no China mejor, sino India sea la que le exporte como una tercerización trigo a Rusia y con eso gane dinero Rusia y gane dinero India. Pero eso ya sirve para exacerbar otros conflictos que están ahí latentes. Uno de esos con China, porque China quiere ser el ganador, está apostando a ser el ganador, sacarle ventaja de todo esto. Y si India se le anticipa a vender ellos el trigo ruso y tercerizarlo, que estaría violando una disposición internacional de las sanciones, entonces inmediatamente India entraría en un conflicto serio con Estados Unidos, que es su patrón y es el que le está ayudando mucho en la economía y es su defensor para que China no lo ataque. Pero a la vez China podría arguir que India le está dando en la cabeza y también podría justificar una invasión a China con eso. Entonces, miremos que son posibilidades que están, no estamos pontificando que sea, pero que estos juegos geopolíticos de intereses son muy enredados
y en intereses tan grandes como es la exportación de trigo. Todos sabemos de la importancia que tiene el trigo en el mundo para el consumo, y por ejemplo en los países árabes eso es 1A, y en los países de Asia. Entonces llega el momento en que India es insuficiente para atender esa demanda y tendrá que acudir a la trampa de vulnerar las sanciones internacionales y servirle de multiplicador a Rusia para vender el, el trigo, y eso indicaría que lo podrían sancionar, que podría tener otras presiones, que China podría actuar aprovechando la situación, y resulta que India y China y Pakistán, que son tres vecinos que se aman con tanto odio a muerte que pueden matarse entre ellos en cualquier momento, poseen armas nucleares, y que los puntos débiles de Estados Unidos ahí están en Japón y Corea del Sur, que podrían ser los puntos que fueran atacados en medio de ese enredo. Entonces, son noticias para mirar y analizar mucho más allá de lo que puede ocurrir en el día a día, sino ver cómo pueden evolucionar los conflictos de una manera tan compleja. Entonces, creo que esta es